El maestro le dice a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 54 al 59. ¿Por qué no sabemos juzgar lo que es correcto, lo que es justo, lo que se debe hacer? ¿Dónde estará la respuesta? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 25 de octubre, año 2019. Jesús de Nazaret plantea un interrogante a la comunidad en general, y el interrogante es ¿por qué no saben juzgar lo que es correcto y lo que es bueno? Cantidad de veces nos habremos preguntado ¿por qué juzgamos mal? ¿Por qué decidimos mal las cosas? ¿Por qué no aceptamos los consejos de los demás? ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué siempre está la controversia frente a una realidad? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas como se deberían hacer? Buena pregunta. Y la pregunta se mueve en un fondo de inteligencia y de captación del ser humano. Se vuelve más controversial la respuesta, porque podría uno entrar a pensar si una persona es tan inteligente, si una persona tiene tantas capacidades, si una persona es tan sabia, si una persona tiene tantos títulos, licenciaturas, doctorados, maestrías y habla una buena cantidad de idiomas, ¿por qué juzga lo contrario? ¿Por qué se equivoca tantas veces? ¿Por qué es caprichoso? ¿Por qué se vuelve terca la persona? ¿Será que no es suficiente el conocimiento natural? ¿No es suficiente la investigación científica? ¿No es suficiente la intelectualidad que dan los mismos libros? ¿Será que eso no es suficiente? Es un buen planteamiento del maestro. ¿Por qué ustedes no saben juzgar lo que es bueno y lo que es correcto? La respuesta desde el punto de vista de la Sagrada Escritura y desde la misma teología es aprender a leer los signos de los tiempos. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo en la Iglesia Católica, buena cantidad de tiempo desde antes del Concilio Vaticano II, y se viene pensando en esa frase, los signos de los tiempos, y en el momento de Jesús de Nazaret, muchos no interpretaron los signos, las palabras y la predicación del Maestro. Cuando ya el Maestro muere y cuando ya no está presente caminando por las calles de Galilea, muchos judíos decían, este hombre como que decía la verdad, esta persona estaba en el camino correcto. El soldado romano se queda mirándolo en la cruz y le dice, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Así termina como todo un proceso cuando no leemos los signos de los tiempos, cuando las cosas no las sabemos administrar la vida personal, administrar el futuro de cada persona. Aparece un papa maravilloso en la historia de la Iglesia Católica, que es el Papa San Juan XXIII. Y ese Papa San Juan XXIII, un papa italiano, Angelo Giuseppe Roncalli, convoca a la Iglesia Católica para prestar atención a los signos de los tiempos y percibir la llamada de Dios en el acontecimiento mismo de la historia que se está viviendo.
Es un papa que le quiere dar aire fresco a la Iglesia Católica. Quiere poner a pensar a obispos, a cardenales, sacerdotes, comunidades, grupos y movimientos. La Iglesia necesita aire fresco, signo de los tiempos. La Iglesia necesita renovarse y actualizarse, signo de los tiempos. La Iglesia necesita asumir mucho más de cerca su propia misión ante la misma humanidad, signos de los tiempos. Y es el Papa bueno, el que provoca toda una revolución del pensamiento, y lo sigue el Papa Pablo VI, y los papas siguientes le van a dar sintonía a ese signo de los tiempos. El Papa San Juan Pablo II presenta una Iglesia Católica muy comprometida en el ambiente social, en el ambiente de los pobres, de la familia, en el ambiente de las jornadas, en el ambiente del compromiso, en el ambiente ecuménico. Se abre un poco más al ecumenismo San Juan Pablo II y le entrega una iglesia así al Papa Francisco, quien también lee los signos de los tiempos. Y el Papa Francisco comienza a trabajar una iglesia desde abajo, desde la pobreza, desde la sencillez, desde la humildad, desde el compromiso social. Él quiere una iglesia de la periferia, signo de los tiempos. Él quiere una iglesia que se salga de los templos y vaya allá donde está la gente, donde están las necesidades. Él quiere unos ministros más trabajadores, entregados. Quiere una iglesia evangelizadora, una iglesia muy comprometida con el asunto social. También quiere una iglesia muy en comunión y muy de buena forma con el ecumenismo, con otros grupos, con otros movimientos. Y ahí va el tema de los signos de los tiempos. La Biblia lo pone a pensar a uno cuando Jesús de Nazaret le pregunta a la gente: si ustedes son tan inteligentes y saben contemplar la naturaleza, saben cuándo va a llover y saben cuándo viene el bochorno a la ciudad, ¿por qué no saben cosas tan importantes como saber lo justo y saber lo correcto? Por ejemplo, la lluvia que cae sobre buenos y malos, según la Santa Biblia. Y ese es un buen ejemplo de un signo del tiempo. Si el Hijo de Dios, si Dios mismo dice: la lluvia cae sobre buenos y malos, y el sol nace sobre justos o injustos. Esas son imágenes impresionantes de un signo, como Dios invita a la comunidad a pensar mucho más adentro. Si para Dios la realidad es una universalidad, todos tienen agua, todos tienen comida, todos tienen tierra, todos viven allí, hay sol para todos, hay agua para todos. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? El Hijo de Dios dice que amar a los enemigos, un signo de ese momento del tiempo que no existía. Amar a los enemigos no cabe en la cabeza, pero lo dice el Hijo de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 43. Entonces, lo que pasa con el signo de los tiempos es una palabrita que aparece llamada pecado, terquedad, orgullo, prepotencia del ser humano. El ser humano cree que es mucho más importante lo que él está pensando y lo que él está juzgando, y no pone cuidado a los signos de los tiempos. Será más importante lo que yo piense que lo que haya que pensar en sentido común, volverse una persona altruista, con un sentido de los demás. San Pablo también entra en los signos de los tiempos. Y el apóstol San Pablo escribe una carta a los romanos, y en ese capítulo 7, a partir del verso 18, el apóstol le dice a los romanos: sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, como que soy un ser humano y entiendo que hago cosas que no están correctas, que digo mentiras, que no soy una persona limpia, transparente, real, porque eso es carne, dice San Pablo, en mi carne, porque quiero lo bueno, lo tengo a la mano,
pero el hacerlo no sé qué es lo que pasa. Entiende un ser humano que hay que decir la verdad. Un ser humano entiende que se debe ser justo y correcto. Cualquier persona entiende que no se debe hablar ni difamar de ninguna persona. La pregunta del millón es, ¿por qué lo hace? Esa es la pregunta de San Pablo. El querer lo bueno, lo sé, lo tengo a la mano, pero no lo hago. Y sigue San Pablo diciendo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, es una señal de que no soy yo el que actúa, sino que es el pecado el que actúa en mí. La situación de pecado, el abandono de Dios, la ligereza de la vida, el ausente de la oración, de la palabra, de la Eucaristía, el inmiscuirse más en los asuntos divinos, le hace pensar a un ser humano que tiene la razón y forma toda una controversia del pensamiento. ¿Por qué será que no lo hago? ¿Por qué será que hago lo contrario? ¿Por qué será que me aconsejan algo y decido hacer lo que yo pensé, lo que no me dijeron, lo que me aconsejaron? Bien interesante hacer una reflexión personal, interiorizar la palabra de Dios. ¿Por qué será que el Hijo de Dios nos pone a pensar en este día que no sabemos juzgar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que le agrada? También lo dice San Pablo, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto para Dios. ¿Por qué será que no hago lo que debo hacer? Pregunta que queda para el corazón de cada uno de nosotros. Pregunta que se resuelve con la liberación del pecado, con la liberación de las ligerezas, con la liberación del espíritu para que acepte más a Dios en su vida y se equivoque menos la persona.